Muy buenas tardes, señores del jurado, compañeros y compañeras de las 7 audiencias. Nosotros nos toca desarrollar el tema de la violencia generada por el libre comercio en el ámbito laboral. Quiero decirles a ustedes que el caso de México es uno de los casos más emblemáticos, por así decir, de cómo la legislación laboral vigente en nuestro país, cómo la normatividad constitucional que nos hemos dado los mexicanos en materia del derecho al trabajo, el artículo 123 constitucional, han sido pisoteados de manera sistemática por el Estado mexicano y muy particularmente en este sexenio por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. La violación de los derechos humanos y laborales no es nueva en nuestro país. Durante mucho tiempo la agresión contra los trabajadores ha sido la constante en el actuar del Estado mexicano, protegiendo siempre los intereses privados de las grandes empresas nacionales y extranjeras. La violencia del Estado como práctica permanente se ha encontrado presente a lo largo de la historia del movimiento obrero sindical de nuestro país. Por mencionar algunos casos de represión en contra de movimientos democráticos, mencionamos los ferrocarrileros en 1959, el movimiento médico en 1964-65 y la violencia en contra del movimiento magisterial de Atoyac en 1967. Esta violencia, que de por sí es desmedida y brutal, sangrienta, se intensifica con la adopción del credo neoliberal y la firma del Tratado de Libre Comercio. A partir de la década de los 80, con el gobierno de Miguel de la Madrid, comienza la imposición de las políticas neoliberales en nuestro país, lo que trajo como consecuencia directa la venta o privatización de más de 1.300 empresas paraestatales, dando como resultado la desarticulación de la industria mexicana, la completa destrucción de la planta productiva nacional y con ello el incremento brutal de la dependencia económica mexicana con respecto al exterior, específicamente hacia los Estados Unidos. No hay que olvidar que México tiene firmados 13 acuerdos de libre comercio con más de 40 países que controlan el 85% de la economía de nuestro país. El credo neoliberal busca la eliminación o el adelgazamiento de las funciones del Estado en la regulación del mercado laboral, mostrándose como una fase superior y más agresiva del capitalismo en el que se agudiza la explotación y la injusticia, lo que se convierte también en inconformidad social. La primera gran violación en materia laboral que se ha extendido en nuestro país es el desempleo, el incumplimiento del ordenamiento constitucional del derecho al trabajo, el incumplimiento también de los convenios internacionales de libertad sindical y contratación colectiva. Aquí en nuestro país, estos convenios internacionales suscritos por el gobierno mexicano no se han cumplido y más adelante vamos a exponer algunos casos emblemáticos. El desempleo crece lacerantemente. Tenemos un país con más de 65 millones de pobres. El Tratado de Libre Comercio prometió mejores y más empleos. Y lo que estamos viendo nosotros en nuestro país es que no hay tal crecimiento económico, no hay tal derrama de empleos y actualmente esta es una de las grandes ventajas comparativas que
en el Tratado de Libre Comercio se convierten en una de las posibilidades de inversión en nuestro país. Para nosotros el libre comercio es crear condiciones para la explotación y abaratamiento de la fuerza de trabajo. El libre comercio ha generado no solamente desempleo, sino también la desregularización de las normas laborales en nuestro país. Por la vía de los hechos, sin mediar ninguna reforma a la Ley Federal del Trabajo o a la norma constitucional, en México se está imponiendo el trabajo precario. El trabajo precario es la gran oferta de libre comercio. A donde más barato es, a donde no existan sindicatos, en donde no haya normas protectoras del trabajo, es ahí donde se quiere invertir. Y México tiene una política desde el gobierno que viene imponiendo las condiciones de mayor ventaja para que las inversiones extranjeras vengan a nuestro país. A donde no hay formas de organización generalizadas del trabajo, democráticas, que permitan la participación de los trabajadores en la toma de las decisiones, a donde predomina el sindicalismo corporativo auspiciado por el propio gobierno, cómplice de las medidas neoliberales, de las privatizaciones, del despojo de los derechos sociales, de los salarios más bajos existentes en el planeta Tierra. Si no fuera por la intervención del Estado en la negación del sindicalismo como una herramienta de lucha y de organización de los trabajadores, esta política neoliberal no tendría entrada en nuestro país. A los sindicatos democráticos se les niega el registro. Están los compañeros de la ONTIP en Petróleos Mexicanos, que han dado una batalla para lograr la democratización de su sindicato en un principio y luego la legalización de su sindicato democrático. A los líderes sindicales que son electos legítimamente por las bases, se les niega el reconocimiento legal con la famosa toma de nota, para dejar en la indefensión jurídica a los sindicatos y también para dividirlos y golpearlos. Conocemos también el caso de cómo las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje, que dependen directamente del Poder Ejecutivo Federal, se niegan a otorgar registros a sindicatos democráticos y auspician los contratos de protección patronal, que no son otra cosa que la forma en cómo el capital y particularmente la inversión extranjera encuentra en nuestro país las mínimas normas de seguridad e higiene, de prestaciones sociales, de condiciones generales de trabajo a la baja, que le permiten obtener mayores beneficios en sus ganancias. Sin el auspicio del gobierno, si existiese verdaderamente la justicia, estos organismos dependientes del poder del Estado, como son las juntas locales y federales del trabajo, no deberían de existir. Son instancias de opresión de los trabajadores. Y se han impuesto también normas de flexibilización y movilidad de la fuerza de trabajo, que aparecen también como ventajas comparativas para la inversión extranjera y particularmente norteamericana, a donde no se conoce el reconocimiento de la materia de trabajo, si se promueve la terciarización, el outsourcing, que despoja a los trabajadores de sus derechos de antigüedad, que despoja a los trabajadores de sus prestaciones sociales y que traslada a un tercero la relación obrero-patronal para desligar al patrón, al dueño de los medios de producción, de la responsabilidad con los trabajadores. Y eso se promueve aquí en nuestro país. Y está el caso también de cómo de manera permanente y sistemática existe una verdadera guerra de exterminio en contra del sindicalismo democrático e independiente,
todas las organizaciones sindicales en México que no comulgan con las políticas neoliberales que promueve el Estado mexicano son perseguidas hasta su aniquilamiento. Es el caso de la persecución de los trabajadores mineros de nuestro país, de la criminalización del Sindicato Mexicano de Electricistas y también el caso del despojo de su fuente de trabajo en contra de los trabajadores de Mexicana de Aviación. Estamos pues viendo cómo en nuestro país las políticas neoliberales, en correspondencia a la apertura comercial de las áreas estratégicas de nuestro país, como es el sector energético, están generando conflictos obreros con el gobierno, dado que éste insiste en la privatización de los servicios públicos, pasando por encima de la libertad sindical y la contratación colectiva. Es un panorama verdaderamente atroz. Los órganos de impartición de justicia en el terreno laboral prácticamente han sido secuestrados por los poderes facciosos del capital y del Estado mexicano. Las resoluciones de la Corte prácticamente, en casos como el de los mineros, pasan por encima del derecho a la huelga. Se inventan juicios de muchos años para que los trabajadores desistan de sus demandas en las juntas federales de conciliación y arbitraje, en las mismas locales, y los patrones puedan imponer una política de despidos injustificados sin que el trabajador tenga recursos legales e instancias legales a donde pueda reclamar su derecho al trabajo. En el caso particular de algunos conflictos emblemáticos como el de Luz y Fuerza del Centro, ahí se ensaya la combinación de todas estas técnicas del capital y del Estado mexicano para extinguir organismos públicos descentralizados como la empresa Luz y Fuerza del Centro, que suministra energía eléctrica en la zona centro del país, y también en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, que tiene una existencia de 87 años de vida. Aquí se ensayó la injerencia del gobierno en los procesos político-electorales del sindicato, una violación a la libertad sindical. Se ensayó también el desconocimiento de nuestro secretario general Martín Esparza, un dirigente electo legítimamente por las bases en un proceso democrático ejemplar que pocos sindicatos en México lo ensayan. Al no tener una representación legal reconocida por el Estado, pretendieron poner en la indefensión jurídica al sindicato al momento de violentar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. El 10 de octubre del 2009, más de 27,000 efectivos, que ahora sabemos son gente del ejército disfrazada de Policía Federal Preventivo, tomaron por asalto las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Ahí los trabajadores que se encontraban en turno fueron desalojados violentamente, e inmediatamente después el presidente de la República, sin tener facultades constitucionales para decretar la extinción de un organismo público de carácter estratégico como es Luz y Fuerza del Centro, como suministrador de energía eléctrica, despidieron masivamente a 44,000 trabajadores. 44,000 trabajadores. No hay un antecedente en nuestro país de un despido de esa naturaleza. Se apoyaron en la fuerza pública con un uso excesivo de la fuerza. Quedaron de facto despedidos 44,000 trabajadores, en donde se encontraban mujeres embarazadas, trabajadores que estaban a unos días o semanas de obtener su jubilación. Fueron despedidos trabajadores que por motivo de algún accidente de trabajo se encontraban en tratamiento médico, que tenían una pensión parcial por parte del Estado. Fueron despedidos
de manera brutal. Inmediatamente después, el Estado mexicano montó una campaña de linchamiento en contra de los trabajadores que no aceptaron el soborno de irse a liquidar con la promesa de ser recontratados en la otra empresa eléctrica que suplantó en forma ilegal nuestras actividades con el ofrecimiento de un bono para que voluntariamente los trabajadores fueran a renunciar a su derecho al trabajo. La campaña fue tan brutal, el golpe fue tan certero en ese aspecto que 28,000 trabajadores fueron a renunciar voluntariamente a su derecho al trabajo con la firma de convenios leoninos avalados por la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. También otro efecto de esta campaña mediática fue la discriminación laboral. Todos los trabajadores que pertenecemos dignamente al Sindicato Mexicano de Electricistas y trabajamos para Luz y Fuerza del Centro, no tenemos oportunidad de empleo, porque en todos lados nos niegan el trabajo con el argumento de que somos del SME o que trabajamos en Luz y Fuerza del Centro, que somos problemáticos, que somos trabajadores que creen en la organización sindical y para ellos la organización sindical es un pecado. Para ellos el mejor sindicato es el que no existe. Y también queremos decirles que ante la lucha de resistencia legal del sindicato, legislativa, política y hoy político-electoral, se ha desatado una campaña de criminalización en contra de nuestra organización. En un principio se nos acusa de sabotaje y hasta la fecha no han encontrado ninguna evidencia de que el sindicato haya dañado las instalaciones eléctricas de la zona centro del país. Inmediatamente se nos ha criminalizado por hacer uso del legítimo derecho a la manifestación y a la movilización que hemos realizado durante todos estos meses de ardua batalla. Tenemos también el conocimiento que existen 1,600 averiguaciones previas en contra de nuestros militantes y que existen también en proceso órdenes de aprehensión en contra de nuestra dirigencia. La persecución ha sido brutal y hoy tenemos 12 compañeros presos políticos en las cárceles del Estado mexicano, 11 compañeros en el reclusorio Oriente con más de un año de haber sido encarcelados y un compañero, miembro del Comité Central, Miguel Márquez Ríos, que acaba de cumplir 1 año 6 meses en prisión solo por defender su derecho al trabajo. A todos ellos se les imputan delitos que no han podido ser demostrados, a todos ellos se les han hecho juicios amañados que buscan retrasar, alargar una sentencia del Poder Judicial con la intención de doblegar a nuestro movimiento, ganarnos por cansancio y ganarnos por hambre. Nuestros compañeros son inocentes, están presos, son presos de conciencia y es una de las cosas que nosotros queremos subrayar ante los jueces. Poner en tela de juicio la violación de las leyes mexicanas e internacionales por el Estado mexicano. Poner y acusar a Felipe Calderón Hinojosa como un transgresor de los derechos laborales y humanos de los trabajadores mexicanos. Y no solamente es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, está el caso de los compañeros mineros, el crimen industrial de Basta de Conchos en 2006, a donde por violaciones a las normas de seguridad e higiene prácticamente se cometió un crimen industrial, cuando las familias fueron a intentar rescatar los cuerpos de sus esposos, de sus hijos, de sus hermanos. El gobierno mexicano, en contubernio con los dueños de la mina,
los Larrea se negaron a entregar estos cuerpos. La represión al movimiento magisterial también es sistemática. Sin el gobierno sería imposible que el Baster Gordillo pudiera seguir al frente de ese sindicato. Ella tiene tratos con el gobierno que le permiten mantenerse impune de todos los crímenes, de todas las corruptelas que ha hecho en contra de los trabajadores del magisterio. Está también el caso de los compañeros de Mexicana de Aviación, otra privatización forzada con la intención no solamente de acabar con el sindicato, sino acabar con la contratación colectiva. En resumen, nosotros vemos que el libre comercio trae consigo una violencia en contra de los trabajadores, en contra de sus conquistas históricas, en contra de sus derechos constatados en la legislación laboral vigente, la Constitución y los tratados comerciales. Todo va orientado a que en México pueda ofertarse el trabajo precario como una zanahoria al capital nacional y extranjero, y con ello puedan seguir sosteniendo una política que solamente ha dañado al pueblo en general y en particular a los trabajadores. Queremos decirles, señores jueces, todo esto está documentado. Esto es solamente una introducción de la audiencia laboral. Nos vamos a ver la semana próxima, bueno, en el curso de la semana, en México, a donde vamos a presentar todo el legajo de argumentos jurídicos, argumentos de carácter internacional, como son los convenios, y vamos a esperar de ustedes un buen juicio, porque aquí en México no hay justicia. Muchas gracias.